no solo la patología, sino también es complejo entender, por un lado, la anatomía y a partir de esto la cinemática de la muñeca. Para todo, tenemos que empezar entendiendo que el carpo, la muñeca, es una articulación destinada a soportar carga. Cuando uno habla que está destinada a soportar carga, no nos estamos refiriendo a soportar peso, sino a poder absorber la energía que eh, se transmite desde la mano al antebrazo como si fuese un verdadero segmento intercalado. Y esto sucede porque, como ustedes saben, en la muñeca, exceptuando el tendón del cubital anterior, no existen inserciones tendinosas, con lo cual toda la carga se va a transmitir a partir de los huesos del carpo y los ligamentos, y para esto, en su integridad, la muñeca va a tener que poder lograr permanecer alineada. Cuando uno habla de inestabilidad del carpo, lo que trata de decir es que esa muñeca es disfuncional. Existe una alteración en la estructura, sea ósea o ligamentaria, o en la funcionalidad de la muñeca, porque la muñeca es laxa o porque hay algún desbalance neuromuscular, que hace que esos huesos, cuando absorben la carga axial en la muñeca, no puedan mantenerse alineados, se tornen disfuncionales, y esto, en caso de permanecer en el tiempo, puede generar, por supuesto, dolor, pérdida de función, y en caso de existir daño articular, posibles procesos degenerativos que con el tiempo pueden ir avanzando. Acá les muestro un ejemplo de lo que sería una muñeca disfuncional o inestable. Esto es un caso de una inestabilidad disociativa, donde tenemos una muñeca laxa, y pueden ver cómo los huesos del carpo tienen una alineación tardía cuando uno llega a la desviación cubital máxima. Entonces, hablando de lo que es la carga axial es la fuerza que debe soportar la muñeca cuando esa energía se transmite desde distal de los dedos de la mano hacia el antebrazo. Esto sucede cuando cerramos nuestro puño, por ejemplo, o apretamos con fuerza algún elemento. Por lo general, esa energía que se transmite cuando uno cierra el puño, se transmite de forma armónica desde el lado radial, desde el centro de la muñeca y desde el lado cubital. Y estas fuerzas que se van a ir contraponiendo y compensando van a hacer que el carpo nuevamente pueda mantener su forma. Ahora vamos a ver con estos esquemas, que agradezco nuevamente al doctor Gustavo Gómez por habérmelos brindado y habérmelos explicado. Cuando uno realiza la desviación radial de la muñeca, lo que sucede, como ustedes saben, es que el escafoides se va a flexionar. Es lo que todos conocemos que sucede cuando existe una inestabilidad disociativa, donde el escafoides queda flexionado en exceso. ¿Por qué sucede que el escafoides se flexiona? Bueno, porque el trapecio y trapezoides que se encuentran por delante del mismo están por detrás de su centro, por delante, perdón, y hacia volar de su centro de rotación. El centro de rotación es lo que ven con el círculo negro. Esto hace que impriman una fuerza sobre el polo distal del escafoides y tienden a flexionarlo, es decir, a desplazar el polo hacia la cara palmar de la muñeca. Por su contraparte, cuando uno hace una desviación cubital de la muñeca, lo que va a suceder es que el hueso ganchoso va a transmitir su energía sobre el piramidal. Esta fuerza está localizada por detrás del centro de rotación del piramidal, y lo que hace es que el piramidal se extienda. Como ustedes pueden ver entonces, una fuerza de flexión hacia el lado radial y una fuerza de extensión del lado cubital van a tender a posteriormente neutralizarse, ¿sí? Y entonces esto nos va a servir para entender por qué al semilunar estamos diciendo que también funciona como un segmento intercalado. Y esto es un ejemplo bastante sencillo de entender. Imagínense cuando ustedes estrujan un trapo, que la muñeca gira de un lado hacia la flexión. Como pueden ver ahí en el dibujo, la mano derecha está flexionándose hacia palmar, está estrujando el trapo, y podríamos pensarlo de manera similar a la forma en la que el escafoide se flexiona hacia palmar. Esa energía se va a ir transmitiendo, esa energía de flexión, al hueso semilunar a través del ligamento escafo semilunar, especialmente de su componente dorsal, que, como Luis ya explicó en anatomía, es el más fuerte, y el semilunar a su vez va a transmitir esa energía de flexión al hueso piramidal. La otra mano, que está en contrarresistencia, ejerce una fuerza de extensión contrapuesta que vuelve a transmitirse al hueso semilunar, en este caso a través del ligamento piramidolunar, y genera
el estado armónico entonces de dos fuerzas contrapuestas que se amortiguan en el hueso semilunar. De acá, lo que Luis ya explicó, no me voy a detener nuevamente, porque lo hizo de manera perfecta y claramente, el por qué los componentes dorsal de la articulación escafo o del ligamento escafo semilunar y el componente palmar de la pirámide lunar son los más gruesos y, por supuesto, más protagónicos. Por ende, la lesión de los mismos va a ser aquellas que va a generar efectos adversos en la muñeca. Esto es para que puedan ver cómo se ven los ligamentos en la artroscopía. Los ligamentos en la artroscopía tienen la capacidad del cirujano de moverlo con el palpador y de esa manera ver si ese ligamento se encuentra tenso o no. Es muy difícil cuando el ligamento es sano de discernir. Ahí pueden ver el hueso escafoides, la convexidad dorsal del escafoides, pueden ver el hueso semilunar al fondo, y entre ambos el ligamento escafo-semilunar tenso que evita el pasaje del palpador hacia el espacio por estar íntegro. Esto sería una artroscopía normal. No solo nos tenemos que concentrar en los estabilizadores primarios, especialmente de la primera fila, que son los más importantes, nuevamente el escafo semilunar y el luno piramidal, sino también conocer cuáles son los estabilizadores secundarios. Hay una gran cantidad de estabilizadores secundarios, tanto palmares como radiales, que permiten absorber también cargas de energía y hacen al funcionamiento de la muñeca. Los dos más importantes, y especialmente para estabilizar el ligamento escafo-lunar, en este caso los podemos ver también en este examen de artorresonancia que viene a su izquierda, son el ligamento intercarpiano dorsal y el ligamento radiocarpiano dorsal. Pueden ver en este esquema claramente cómo hacen una especie de refuerzo de techo al componente dorsal del ligamento escafo-lunar, y esto es importantísimo a la hora de darle estabilidad a la muñeca. Hay diferentes clasificaciones para la inestabilidad del carpo. De esto tenemos clasificaciones de acuerdo a la causa, como extrínsecas o intrínsecas, clasificaciones de acuerdo a la cronología, en agudas o agudas crónicas. Hay una gran cantidad de clasificaciones, pero para no marearlos y tratar de sintetizar y desarrollar esta clase, creo que la clasificación más interesante es esta que agrupa las diferentes patologías de acuerdo a el patrón de lesión. Es decir, de acuerdo al hueso y o ligamento que se va a ver alterado, estructural o funcionalmente, van a dar diferentes tipos de patología. Entonces, la más frecuente de todas es la inestabilidad carpiana disociativa. Es la que compromete a los huesos de la primera fila del carpo e involucra a los ligamentos escafo-lunar y luno-piramidal, que justamente, bueno, cada una lleva el nombre de ellos. En la inestabilidad compleja, lo que vamos a ver es que existe también compromiso de dos ligamentos dentro de la primera fila del carpo y o compromiso de la segunda fila del carpo. Es decir, sería una combinación de una lesión ligamentaria en una inestabilidad disociativa junto a alguna lesión de algún ligamento o hueso de la segunda fila del carpo. La inestabilidad carpiana no disociativa es otro tipo de lesión que vamos a explicar más adelante brevemente, donde no existe un daño estructural real de un ligamento o de un hueso, sino que se encuentra relacionado a la laxitud ligamentaria. Y es por eso que compromete la alineación de las articulaciones, especialmente mediocarpiana y en menor medida radiocarpiana o en menos frecuente aún ambas dos. Con respecto a la inestabilidad carpiana de tipo adaptativa, se lo llama así porque es patología que está fuera del carpo, es decir, por lo general el hueso que mayormente se ve comprometido es el radio, y los cambios en la inclinación y de la superficie articular del radio, por supuesto, van a repercutir sobre la primera fila del carpo, que lo va a transmitir a la segunda, entonces el carpo va a tener que adaptarse a esos cambios. Vamos entrando entonces en tema. Con respecto a la inestabilidad disociativa, recuerden que se llama así porque se van a ver afectados los ligamentos que unen al escafoides con el semilunar y el semilunar con el piramidal, y que soportan gran movilidad y fuerza. Por ende, cuando uno rompe uno de estos ligamentos, esta fuerza que se transmitía en forma armónica va a interrumpirse y el escafoides o el semilunar o el piramidal van a movilizarse de manera independiente, alterando la alineación del carpo. Se van a ver afectados los ligamentos que unen
Es importante, por otro lado, con el piramidal. Hay un retorno, Marcos, me estoy escuchando a mí mismo y no sé si es porque lo veo a Alejandro Rolón que se conectó y no sé si es que se... Ale, si podés silenciar tu micrófono, quizás es eso. Entonces, bueno, gracias. Entonces, debemos discernir la importancia de lo que es la inestabilidad escafolunar, que es la más frecuente y a la vez es la más importante, y de suceder es la que peor pronóstico tiene, porque va a generar una alteración cinemática importante en la muñeca, y esto tiene que ver con que la fuerza de carga axial que se genera en la muñeca, recuerden que es un segmento intercalado, y va a transmitir esta energía de distal a proximal, va a transmitirse en un eje, en un vector que va desde el tercer metacarpiano, atravesando el hueso grande hacia el radio. Pueden ver cómo está alineado el hueso grande de manera directa sobre el hiato escafo semilunar, y es por eso que va a tender a un estrés mayor de este complejo articular. Por contraparte, en la inestabilidad lunopiramidal, cuando se desarrolla de manera aislada, por lesión aislada de este ligamento, la fuerza que se transmite por el borde cubital de la muñeca, que es menor, a su vez se va a ver favorecida con que el ganchoso apoya directamente sobre el piramidal y no así sobre el hiato lunopiramidal. Esta es la forma más frecuente de lesión de la muñeca, que es la caída con la mano en extensión y desviación cubital. Cuando esto sucede, el escafoides y todo lo que es la eminencia tenar absorben la energía de absorción del suelo, mientras que el radio sigue hacia adelante y la muñeca se sigue extendiendo. De esta manera, la energía se transmite hacia atrás. Hay un ligamento muy importante que es el ligamento radiolunar corto, que lo pueden ver ahí de color amarillo, que es muy potente, puede inicialmente aguantar esta fuerza, y la energía se transmite al ligamento escafo semilunar, que comienza a lesionarse. Como ustedes saben, el componente más débil, el palmar, es el primero en lesionarse de acuerdo a la energía cinética que transmite esa lesión. El resto de los componentes se pueden ir afectando hasta incluso abrir el espacio semilunar. Ahora bien, una vez producida la lesión, el curso de este tipo de inestabilidad es ciertamente incierto. En los trabajos previos, la gran mayoría de estas lesiones se decía que iban a evolucionar hacia una muñeca degenerativa, y esto tiene que ver con que, por supuesto, la lesión del ligamento genera una desalineación del carpo, y ese estrés del cartílago articular que comienza a lesionarse va a generar más tardíamente cambios degenerativos en la muñeca. Entonces, lo que se proponía era tratar prematuramente esas muñecas para no llegar a estos estadios tan tardíos. Hoy por hoy se sabe que la lesión escafolunar puede quedar detenida en cualquiera de estos estadios dinámicos, estáticos o ya más degenerativos, siempre y cuando se la pueda tratar y compensar de manera kinésica, donde uno, a través del fortalecimiento de los ligamentos activos, logra compensar esa muñeca. Entonces, ¿qué es lo importante como radiólogos que debemos observar para transmitir a nuestro traumatólogo qué es lo que el derivador necesita conocer de nosotros? Por un lado, ¿qué componente se encuentra afectado? Como dijimos, el ligamento escafolunar, el componente dorsal es el más fuerte, el más importante. ¿Cuál es el potencial de curación de ese ligamento? De acuerdo a la cronicidad de la lesión en estadios agudos, hay potencial de cicatrizar ese ligamento si se lo sutura o si se moviliza la articulación, porque, bueno, como saben, es vascularizado y tiene potencial de reparar o establecer algún tipo de técnica reparativa, tipo una capsulotomía dorsal o sutura del ligamento. ¿Cuál es el estatus del cartílago articular para evaluar si ya existen cambios degenerativos o no? Y la posición de los huesos del carpo, tanto en forma estática como en forma dinámica, ante la carga. Y en caso que ya exista alteraciones en la alineación del carpo, si ese carpo tiene posibilidad de reducir con maniobras físicas o no, todo eso es importante a la hora de tomar el cirujano la determinación de una técnica de reconstrucción ligamentaria o una técnica quirúrgica más paliativa. En cuanto a las clasificaciones, como radiólogos, yo la verdad en mi experiencia no conozco una clasificación de lesión estructural del ligamento. Los artroscopistas utilizan esta clasificación, la clasificación de Geiser. Hay otra clasificación más que se llama de IWAS,
que, de acuerdo a la capacidad de separar con el palpador el espacio, el hiato escafolunar, hacen su clasificación. Ahora bien, ¿qué sucede con los métodos de imágenes? Y esto es un tema que seguramente trataremos luego en el debate. Ante un paciente con clínica de tener una lesión escafolunar y un antecedente traumático, ustedes saben, el primer estudio que siempre se pide es la radiografía. Si la radiografía es positiva, es porque existe una alteración en la alineación del carpo, en la posición de los huesos de la muñeca. Entonces, esto puede ser una estabilidad estática cuando el traumatólogo lo ve en radioscopía, o estática cuando ya lo ve en las incidencias neutras de frente o de perfil. Como estudio adicional, algunos piden tomografías para terminar de caracterizar la lesión, y en función de eso determinan un tratamiento o kinésico o quirúrgico. En la gran mayoría de los casos, por lo menos en mi experiencia y con los grupos de traumatólogos que trabajamos acá en Buenos Aires, siempre se comienza por un tratamiento kinésico inicial. Si con el tratamiento kinésico el dolor persiste y la movilidad de la muñeca se encuentra afectada, recién después consideran algún tratamiento quirúrgico. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la radiografía es negativa? Acá tenemos que descartar una inestabilidad de tipo predinámica, donde existe una lesión del ligamento que todavía no se traduce en una alteración de la ubicación de los huesos del carpo, y esto es porque los ligamentos secundarios todavía logran contener las fuerzas de carga sobre la muñeca. O la otra opción es descartar a través de resonancia magnética otro tipo de diagnóstico, que ustedes saben, la resonancia seca, sin líquido intraarticular, tiene baja sensibilidad y especificidad para diagnosticar lesiones ligamentarias, pero tiene una alta sensibilidad para descartar otro tipo de diagnósticos diferenciales que muchas veces tienen clínica similar a las inestabilidades escafolunares. Por ejemplo, un ganglión dorsal de muñeca, por ejemplo, una fractura oculta del escafoides. Estas son las radiografías más habituales con las que trabajamos acá en nuestro país. Hacemos incidencias estáticas, Luis ya esto lo definió en su clase de anatomía muy bien, e incidencias, como les decía, bajo estrés. Una de las que más se utiliza es la que pueden ver aquí abajo a la izquierda, la maniobra de prensión forzada, donde cuando se carga la muñeca, se la aprieta, activamente lo hace el paciente, tiende a diastazar el espacio escafolunar. Si este ligamento y los estabilizadores secundarios son incompetentes, el espacio se abre, y esto hay que verlo siempre de manera comparativa con el lado contralateral. Ahora bien, ¿qué otras herramientas nosotros podemos utilizar como radiólogos? Yo soy un defensor que la resonancia y todos los estudios de artorresonancia son médicos dependientes. Cuando nuestros traumatólogos dicen que la resonancia es un estudio que es operador independiente, yo no estoy de acuerdo. Atrás de cada pantalla, de cada monitor, hay un técnico que está capacitado para esto, hay un médico que debe conocer la clínica de su paciente y evaluar los exámenes complementarios, y junto al técnico poder establecer un protocolo diagnóstico orientado a la patología en particular. No es lo mismo evaluar una tendinopatía que una lesión ligamentaria. Entonces, desde la elección de la bobina hasta el tipo de corte que vamos a utilizar y secuencias específicas a ver, o ligamento, o edema óseo, o cartílago, esto es sumamente importante. Quisimos avanzar con nuestro grupo de trabajo un poco más en el diagnóstico de estas lesiones, y empezamos a evaluar otro tipo de estrategias que les voy a ir mostrando a lo largo de esta charla. Les muestro un poco en mi experiencia cómo trabajamos. Esta es la sala donde realizamos nuestros procedimientos de artrografía. Tenemos el arco en C, siempre al lado del tomógrafo. Inmediatamente luego de hacer el estudio de la artrografía, metemos nuestro paciente adentro del tomógrafo. Para esto utilizamos, bueno, por supuesto, una gran concentración de yodo. Ahí pueden ver las proporciones en las que cargamos la jeringa. No utilizamos lidocaína, colocamos solo una gotita de gadolinio y algo de solución fisiológica. Por supuesto, de los 10 centímetros cúbicos que carga la jeringa, solo inyectamos aproximadamente medio centímetro cúbico o 1 centímetro cúbico por compartimiento. Hacemos siempre, antes del procedimiento, maniobras. Evaluamos radiológicamente tanto de forma estática como dinámica la muñeca para ver si existen
alteraciones en la alineación del carpo y luego pasamos a la punción. Utilizamos la técnica, en este caso bicompartimental, inyectando selectivamente en el compartimento radiocarpiano o mediocarpiano, y luego vamos a estar atentos a ver si existe pasaje y en caso de ser así, por qué lugar existe el pasaje. Ahí estamos viendo cómo inyectamos y en forma dinámica estamos atentos a ver si existe pasaje y luego volvemos a movilizar la muñeca con un rango máximo sobre el lado cubital y radial para ver si existe pasaje. Atentos con la gente joven, este es un método que suele desmayar a nuestros pacientes, o más que nada porque hacen reacciones vasovagales, se hipotensan, y esto tiene que ver seguramente, por un lado, porque el procedimiento impresiona generalmente un poco, el paciente viene asustado, ve en directo cómo lo pinchamos, pero a la vez porque al nosotros perforar la cápsula articular y atravesar los ligamentos del carpo, estimulamos los mecanorreceptores. La muñeca es una articulación que, al sensar cambios en la posición, tiene una gran cantidad de mecanorreceptores que se estimulan y pueden desencadenar este tipo de reacciones reflejas. Entonces, ¿qué sucedía? Recuerden, la inestabilidad predinámica, el estadio inicial de la lesión escafolunar. Vamos a tener una lesión parcial del ligamento, y por lo general lo que se compromete es el componente palmar o volar, que tiene mayor implicancia en la estabilización rotacional de la articulación y no tanto en la estabilización más importante, como les decía, que es hacia la flexión del escafoides. Entonces, en situaciones normales, al estar el componente dorsal conservado y los estabilizadores secundarios normales, tenemos una buena alineación del carpo en reposo, y ante las maniobras de estrés forzado no vemos alteraciones significativas en la alineación del carpo. ¿Qué sucede? Como la resonancia, dijimos, tiene baja sensibilidad en detectar las lesiones. Este es el examen previo que tenía nuestra paciente. Pueden ver que es una resonancia de por sí normal. Si uno lo mira con detalle, tiene un signo secundario que podría existir una lesión intraarticular, que es la sinovitis reactiva a esa lesión del ligamento. Como pueden ver, líquido en la articulación radiocarpiana, lo vemos que se acumula acá con el cursor, no sé si se ve, en el receso dorsal del espacio articular radioescafóideo, radiolunar, y cuando le hacemos las maniobras dinámicas, por supuesto que no encontramos patología. Fíjense, cuando inyectamos la solución de yodo y gadolinio, claramente existe un pasaje a través del espacio escafolunar, lo pueden ver acá. Ese espacio, por supuesto, se pone más evidente cuando realizamos la desviación cubital máxima. ¿Qué vamos a ver en nuestros estudios? Como les decía, la primera adquisición de imágenes que hacemos nosotros es a través del tomógrafo. El yodo solo tiene efectividad para aparecer en las imágenes dentro de los primeros 15 minutos de realizado el procedimiento. Si nos demoramos en realizar la adquisición de las imágenes, ya comienza a diluirse y perdemos un poco de sensibilidad en el estudio. Entonces, como pueden ver en esta paciente, en la imagen de la izquierda de la pantalla ven el componente dorsal del ligamento escafolunar tenso, continuo, sin existencia de pasaje, mientras que el componente central y volar se encuentran lesionados. Cuando realizamos cortes orientados, Luis ya se estuvo refiriendo a esto en sus clases, es muy importante alinear los cortes transversales a el eje longitudinal del ligamento, en este caso, como decíamos, la lesión que pueden ver con la flecha roja del componente palmar del ligamento escafolunar, mientras que el componente dorsal, lo pueden ver aquí arriba, se encuentra continuo, conservado, sin existir diastasis del espacio articular. Lo mismo vamos a ver con la resonancia magnética. Recuerden siempre exigir a su equipo de trabajo, a sus técnicos, en el fotografiado, los cortes coronales deben empezar desde que comienza a verse el dorso de los huesos del carpo. Entonces, de esta manera podemos ver con tensión claramente el patrón fascicular que tiene el ligamento escafolunar, que está conservado, mientras que existe una solución de continuidad, un área de ruptura del ligamento lunopiramidal que se ve perfectamente. ¿Qué va a suceder en la inestabilidad dinámica? En la inestabilidad dinámica ya hay una lesión mayor del ligamento escafolunar que se va a tornar disfuncional, incompetente, no es capaz de soportar las cargas de esa articulación. Puede ser una ruptura completa que lleva un componente a un ligamento disfuncional, pero además tener laxitud de los estabilizadores secundarios. ¿Qué sucede entonces? La muñeca en reposo, cuando uno la evalúa radiológicamente, es normal,
pero cuando la somete a carga o a fuerza, comienza a verse estas alteraciones en la desalineación del carpo. En este caso, el primer hallazgo que vamos a ver es la diastasis del espacio escafo-semilunar. No hay todavía alteraciones rotacionales de los huesos, pero sí ya vemos un espacio excedido en su diámetro normal cuando lo comparamos del otro lado. Esto es, cuando le pedimos al paciente que cierre el puño con fuerza, en caso de este test, o cuando realizamos la desviación cubital máxima bajo radioscopía. Vamos a ver en la resonancia qué es lo que vemos. Entonces, tratando de entender un poco lo que vemos a partir de la radiografía y también estimulado un poco por una clase que me pasó el doctor, Cerezal. Esta clase tuve que darla el año pasado en el Congreso Argentino de Traumatología. Le pedí a Luis su clase para poder compararla con la mía y ver si existía información importante para sumar, y en su clase vi algo que fue sumamente interesante, que a la vez lo tenía el doctor Gabriel Dib, y les agradezco por eso a ambos, y despertó mi interés, que es realizar imágenes de resonancia bajo estrés. Y esto es un ejemplo claro. Esto justamente fue el primer paciente que tuve. Pueden ver en una posición en neutro, este paciente venía por dolor dorsal de muñeca, con un antecedente de 10 días atrás haber tenido un traumatismo con extensión dorsal de la muñeca. Los estudios de radiología neutrales eran normales. Cuando le hacemos la artorresonancia vemos en reposo que, si bien no existe una diastasis del espacio articular, este ligamento tiene cambios en su señal. Lo vemos más blanco que la cuenta, pero no vemos claramente un área de ruptura. En este caso, la radioscopía había sido positiva, es decir, luego que inyectamos el contraste en el compartimiento mediocarpiano, habíamos constatado pasaje del IO a través del hiato escafolunar. Pero vean, cuando hacemos una adquisición con desviación cubital máxima, cómo el espacio tiende a abrirse y se pone en evidencia un gap a nivel del ligamento escafolunar. En este momento, para poder desarrollar esta maniobra de desviación, utilizamos las pesitas que tenemos como material de trabajo en nuestro resonador. Habíamos utilizado también un bloc de hojas, habíamos utilizado los libros de anatomía y radiología que tenemos por ahí guardados, pero realmente era difícil para el paciente poder soportar esta posición. Por eso es que después les voy a mostrar qué es lo que diseñamos para poder seguir adelante. Y fíjense en las imágenes de artorresonancia en los cortes coronales, cómo secuencialmente hay una lesión completa del ligamento escafolunar, desde el componente dorsal, que ven a la izquierda de la pantalla, hasta el componente palmar. No solo eso, sino que avanzando más aún en el entendimiento de las imágenes, vamos a ver algo muy interesante. Fíjense la lesión que tiene del ligamento intercarpiano dorsal en la inserción escafoidea, una lesión tipo avulsiva, una ruptura avulsiva sobre inserción escafoidea. El ligamento escafopiramidal dorsal o ligamento intercarpiano dorsal, que es este que ven acá, recuerden que es uno de los dos estabilizadores secundarios más importantes de la muñeca, y más aún para la articulación escafolunar. Tenemos una ruptura completa del ligamento escafolunar con una ruptura asociada del ligamento intercarpiano dorsal. Se puede ver muy bonito en estos cortes y también en la imagen en coronal. Vean, recordando la anatomía que vimos inicialmente en la clase, esta es la estructura que estaría afectada. Tenemos el ligamento escafolunar lesionado, el septum que une el tabique, que une el ligamento escafolunar con el complejo capsular posterior, y los ligamentos intercarpiano dorsal y radiocarpiano dorsal. Esto es importante a la hora de comentárselo al traumatólogo. Justo lo hablábamos recientemente, este caso lo discutíamos con Gustavo Gómez, porque cuando ellos ven esta imagen, es un paciente candidato a realizar una técnica de tipo reparativa, es decir, suturar el ligamento y poder hacer una cápsulodesis posterior. Fíjense lo que sucede en la inestabilidad estática, un estadio más avanzado, donde ya, además de la lesión del ligamento escafolunar y de los estabilizadores secundarios, los cuales son completamente disfuncionales, hay ya estabilizador también, lesión de los estabilizadores palmares, y entonces se forma realmente lo que conocemos con el nombre de la inestabilidad dorsal del segmento intercalado. Hablamos del segmento intercalado
por el semilunar. El semilunar queda completamente disociado, como pueden ver acá, del escafoides, con lo cual cada vez que hacemos carga axial en la muñeca o una desviación radial, el escafoides al flexionarse no puede transmitir esa energía de flexión al semilunar y quedan ambos huesos completamente disociados. Esto, por supuesto, va a traer alteraciones en la alineación de los huesos del carpo, que ya ustedes la conocen, lo podemos ver acá en este esquema. El semilunar sufre una extensión que es generada por el ligamento pirámido lunar, que permanece continuo y sometido a las fuerzas de extensión que genera toda la columna cubital de la muñeca, es decir, el ganchoso, recuerdan, tiende a extender al piramidal, el piramidal tiende a extender al semilunar, porque este ligamento es tan continuo, y el semilunar no tiene manera de contrarrestar esa fuerza porque se encuentra completamente disociado del escafoide. Entonces sucede esto, el escafoide se flexiona y se prona. Y acá es donde comienzan los problemas reales. Entonces en la muñeca podemos los signos radiológicos, ustedes ya conocen, el signo de Terry-Thomas, la diastasis del espacio escafolunar, lo pueden ver también en el esquema de arriba y a la izquierda de la pantalla, el signo del anillo de sello, que como ven en esta incidencia de perfil, cuando uno hace la incidencia de frente sobre la muñeca, lo que sucede es que la tuberosidad distal, el tubérculo del escafoides, se superpone con el polo proximal. Entonces, en la radiografía de frente vamos a ver un escafoides acortado y superpuesto. Eso configura el signo del anillo de sello. Y por el otro lado, como decíamos, el escafoides tiende a pronarse, como ven en este esquema de acá a la derecha, sufre una verdadera inestabilidad rotatoria y se va a superponer parcialmente con el hueso grande desde el palmar, mientras que el semilunar hace lo mismo por estar extendido. Lo pueden ver acá en esta incidencia de perfil a la derecha de la pantalla. Vemos el hueso grande en el centro, el escafoides completamente flexionado y el semilunar extendido. Esto va a generar, por supuesto, una alteración en los ángulos que todos conocen, el ángulo escafolunar, que va a estar aumentado, y el ángulo grande semilunar o cápito lunar. Algo importante, y esto es bastante novedoso, a lo que los traumatólogos le están dando mucha importancia, es el espacio articular en el sector dorsal entre el escafoides y el radio. Y en relación a esto se está estableciendo novedosamente ahora en nuestro grupo de trabajo de traumatólogos, el grupo referente aquí en Argentina, el grupo de Climba, están desarrollando junto a sus colegas brasileros una clasificación artroscópica nueva de SLAC. Ellos, mediante artroscopía, pueden predecir el daño del cartílago articular y el patrón de cartílago articular que se establece en el dorso del radio y que precede a todos estos cambios degenerativos. Fíjense en este caso, tenemos el escafoide flexionado, hay un impingement en este sector dorsal de la muñeca y vemos algunas calcificaciones sobre el espacio articular, sobre la cápsula articular. Son cambios degenerativos precoces. Es importante como radiólogos estar atentos a estos signos que son sutiles. Esto, bueno, justamente lo traigo acá a discusión y seguramente sirva para el debate después sobre el rol de la ecografía. Ayer Luis comentaba junto a los colegas expertos en ecografía que siempre le consultan sobre el rol de la ecografía en la inestabilidad del carpo. Estoy de acuerdo con Luis, no es un método por su sensibilidad y especificidad que permita estudiar este tipo de patología, que es patología más intraarticular y articular. Bien, uno puede espiar la muñeca desde atrás y ver perfectamente la anatomía de la banda dorsal del ligamento escafolunar, que es esto que ven acá. Incluso podemos ver el ligamento intercarpiano dorsal en este sector de acá. La ecografía no nos permite estudiar adecuadamente a la muñeca. Bueno, y esto lo traigo justamente porque al hijo de Cerezal le enseñamos todo lo contrario, cómo a través de la ecografía podemos estudiar este tipo de patología. Bueno, esto lo digo un poco en broma, tuvimos la suerte de recibirlo a Alvarito, al hijo de Luis, así le decimos nosotros, aquí en Buenos Aires, y estuvo rotando con nosotros. Espero que haya podido llevarse conocimiento a su casa. Sí, puedo quedarme tranquilo que le gusta ahora tomar mate y comer buen asado. Y bueno, justamente lo invitamos a uno de los eventos que más me gustan a mí de rugby. Nosotros colaboramos con el cuerpo médico de Jaguares, que es un equipo de la franquicia argentina que participa del Super Rugby,
siempre nos vamos con nuestro ecógrafo como médicos en deporte al vestuario y evaluamos a los jugadores antes o después del partido, hacemos estudios de lesiones musculares generalmente, y también utilizamos a la ecografía como guía para realizar procedimientos intervencionistas. Justamente uno de los jugadores me preguntó por qué estaba con dolor en el dorso, la muñeca, dolor dorso radial. Era un dolor intermitente que él sentía de vez en cuando, incluso no le dolía tanto cuando jugaba al rugby, sino más bien cuando cargaba a su beba, pero en la entrada en calor en este partido puntualmente lo habían hecho hacer muchas lagartijas, muchos burpees, y en esa flexión dorsal, extensión dorsal o flexión dorsal o extensión de la muñeca, había comenzado a sentir dolor. Pudo jugar, por supuesto, perfectamente el partido, pero luego del partido lo evaluamos, y fíjense con qué claridad en esta imagen comparativa se puede ver de un lado el lado asintomático, el ligamento escáfolo-lunar normal, y del lado afectado una clara diastasis y discontinuidad del ligamento con una sinovitis reactiva de la muñeca. Incluso pudimos hacer el test de aprehensión de forma comparativa en la misma muñeca, pueden ver en reposo, hay un gap, tiene ya una inestabilidad estática, y cuando le hacemos cerrar el puño y cargamos esa muñeca, podemos ver cómo ese gap se ensancha. Esto sería similar a lo que veníamos viendo en los estudios de radiología. Y sobre este tema seguramente hablemos después con Ale, porque muchas veces esta patología, antes de llegar al estadio quirúrgico, junto a la kinesiología las infiltramos y con muy buenos resultados. A él infiltramos directamente en el vestuario, al otro día se iban a Australia de gira, no tuvo ningún problema y de hecho en el resto del año no le ha dolido. Por supuesto que estos jugadores de alta competencia están constantemente de la mano del kinesiólogo, fortaleciendo toda la musculatura y estabilizando esa muñeca. El estadio final, para muñecas, como les decía, inestables, es los cambios degenerativos. Ya conocen todos los 4 estadios de SLAC. Les muestro este caso, donde tenemos bajo radioscopía un paciente que tenía la secuela de una fractura de la base del estiloide radial, había sido operado, y como ya Luis mencionó en sus clases, las fracturas de la base de la apófisis estiloides del radio muchas veces se asocian a lesiones del ligamento escáfolo-lunar. Y acá pueden ver perfectamente todos los hallazgos radiológicos, el espacio diastasado en reposo, un escafoides acortado y flexionado, pueden ver el signo del anillo de sello y la escasa movilidad que tiene esa articulación radiocarpiana, producto ya de cambios degenerativos avanzados. Muy bien, vamos avanzando entonces también en la clase, vamos a ver ahora la lesión del ligamento lunopiramidal. La inestabilidad aislada de este ligamento tiene mucho mejor pronóstico que la inestabilidad escáfolo-lunar. El tema es que hay dos contextos. Por un lado, tenemos que la lesión del ligamento escáfolo-lunar puede constituir, del ligamento pirámido lunar puede constituir parte de una lesión ya más compleja del carpo, donde existen otros ligamentos afectados, o menos probablemente se pueden dar de manera aislada. El tema es que cuando se dan de manera aislada, estos pacientes por lo general tienen menos síntomas, y es por eso que muchas veces pasan desapercibidas. Como les comentaba, esto se ve beneficiado porque no existe una carga real sobre el espacio articular. De hecho, muy pocas veces se va a ver una clara diastasis del espacio articular, sino que existe más bien una carga directa del guanchoso sobre el piramidal, y esto protege, entre comillas, al espacio articular. Hay que estar atento a este tipo de lesiones, muchas veces pasan desapercibidas. Siempre en el examen de artrografía, en el estudio inicial, recuerden comparar ambas muñecas en forma tanto estáticas como dinámicas. Pueden ver acá en las maniobras de desviación radial del lado sano cómo la alineación del carpo se encuentra conservada. Pueden ver el primer y segundo arco de fibula que son simétricos, mientras que del otro lado ponemos en evidencia pequeñas desalineaciones o escalones. Si bien, como les comentaba, no existe una diastasis real del espacio articular, sí podemos ver estas desalineaciones en los huesos del carpo. Recuerden, como les comentaba, cuando realizan el procedimiento, les sugiero no solo se queden con ver estáticamente el pasaje de contraste, sino también sometan a esa muñeca a fuerza. Fíjense, en este caso inyectamos el contraste, no se ve del lado de la derecha de la pantalla pasaje de contraste, y vean ahora cuando sacamos la aguja y movilizamos la muñeca, se pone en evidencia esa lesión ligamentaria, existiendo pasajes del espacio mediocarpiano
al espacio cúbito carpiano o radiocúbito carpiano. Esto es lo que les comentaba, nos pusimos en campaña para diseñar alguna especie de soporte que permita mantener a las muñecas desviadas y que en nuestros exámenes de resonancia, que por supuesto son largos, es difícil mantener al paciente en nuestra posición. De por sí ya es doloroso tener líquido dentro de la muñeca, más aún la muñeca desviada. Entonces, para que este paciente pueda tolerar la posición mejor, diseñamos este dispositivo y de esta manera tampoco se mueve y las imágenes salen un poco más bonitas. Tenemos acá ejemplos de cómo se ve entonces una lesión del ligamento pirámido lunar en este sentido, en este caso, que es dorsal y es central. Pueden ver la imagen de la izquierda, cómo está alineada la mano, en neutro, acá lo pueden ver, y no realmente, más allá de que vemos el pasaje del contraste, no se llega a ver una lesión clara, imagenológica, estructural de este tipo de ligamentos. Fíjense en la imagen de la derecha de la pantalla cómo esta lesión se pone en evidencia, y además vemos una clara desalineación de la primera y segunda fila de la primera y segunda hilera de línea de gírula, y la desalineación del carpo que en el caso neutro, en una posición estática, como pueden ver acá, no se ve, no se constata, mientras que también cuando lo hacemos con desviación cubital o radial, esto se pone en evidencia. Recuerden que nos comentó Luis cómo angular los cortes para ver la lesión del ligamento pirámido lunar. Esto es sumamente importante. Y fíjense, en este caso tenemos una lesión del componente volar. Se puede ver bien en el corte de la izquierda de la pantalla y en el corte transversal de este lado. Pueden ver el componente dorsal conservado, el componente volar afectado, e incluso el gap con el pasaje de material de contraste y la desalineación del carpo. En esto estamos trabajando ahora, ya directamente buscamos hacer esta imagen de corte transversal con la muñeca desviada hacia radial en estrés y seguimos la misma alineación. Esto aumenta la sensibilidad y la especificidad del método para hacer el diagnóstico de lesión y para caracterizar qué componente se encuentra afectado. Ahora les muestro en esta artrotomografía entonces nuevamente como otro paciente la lesión de la banda palmar, del componente palmar del ligamento luno-piramidal. Se puede ver bien en reposo, uno podría sospechar que existe una lesión del ligamento. Ya por supuesto que bajo radioscopía vimos que existió pasaje de contraste, por eso debemos ir a buscar esta lesión. Y vean cómo se mejora la imagen, cómo podemos evaluarlo de mejor manera cuando hacemos esa desviación hacia radial o constatar desalineación del carpo cuando hacemos desviación cubital. Lo mismo sucede con las imágenes de, por supuesto, artroresonancia. Estuvimos también buscando avanzar un poco más y diseñando secuencias de tipo dinámicas. Estas son secuencias tipo cine. Uno puede adaptar la secuencia que quiera. En este caso tenemos un gradiente de eco, pero podemos utilizar cortes T1 con saturación de la grasa, cortes T1 turboespineco, fase espineco sin saturación, y vean cómo se puede mover, podemos ver la cinemática normal de esa muñeca, en este caso un paciente normal, y los diferentes cortes sobre el componente dorsal del ligamento escafolunar o palmar del ligamento pirámido lunar. La realidad es que nosotros, hasta ahora, si bien esto puede ser bonito o un poco innovador, no hemos visto que mejore, por supuesto, nuestro diagnóstico. Así que lo muestro más que nada a modo anecdótico. Otras veces, la lesión del ligamento pirámido lunar se puede ver asociada a ligamentos del fibrocartílago triangular, como pueden ver en estas dos imágenes. En la imagen de la derecha, asociada a una ruptura avulsiva de las fibras estiloides del fibrocartílago triangular. Muchas veces nos sucede que estos pacientes vienen por dolor de borde cubital de la muñeca o por un dolor dorso cubital, y el traumatólogo sospecha más una lesión del fibrocartílago que una lesión del ligamento pirámido lunar. Entonces, inicialmente quizás entramos por el compartimiento radiocubital distal y de no existir pasaje nos vamos siempre al compartimiento mediocarpiano para ver si existe lesión del ligamento pirámido lunar. Este es otro de las técnicas que tratamos de sumar a la resonancia o los estudios de artroresonancia, que son técnicas de tracción. Quisimos ver, a ver si podíamos encontrar algo nuevo. Agradezco a Álvaro Muratore que me enseñó este sistema de poleas con mosquetones para hacer tracción de los dedos.
Y como les decía, buscando ver algo distinto a los exámenes convencionales. Ver si el cartílago articular se puede ver mejor, ver si se pone de mayor manifiesto alteraciones en la alineación del carpo. Acá está Álvaro sometido a mis estudios de laboratorio. Pobre, le agradezco, como pueden ver ahí, hacemos este sistema de tracción desde los dedos segundo, tercero y cuarto, y a través de este sistema de poleas ponemos peso en el sector distal de la camilla o el resonador. Teníamos el inconveniente que es sumamente doloroso y tendía a cortar la circulación de los dedos, así que, volviendo a la fuente siempre, a mi madre, le agradezco sumamente, le pedí que me diseñe un sistema de tracción de dedos, de finger traps, y que la verdad quedaron muy bonitos. Bueno, y lamentablemente esta es mi muñeca, este soy yo, me tuve que someterme porque ya tenía resistencia de parte de los fellows, y por supuesto no quería lesionar ningún paciente por temas legales, así que me sometí yo a hacer este tipo de tracción. No confío en nadie para hacer un estudio de artorresonancia, no me quería pinchar, así que hicimos tracciones en seco. Fíjense, inicialmente esta fue la primera imagen que adquirimos con 4 kilos de resistencia distal, de peso, y estas son imágenes con un poco más de peso, 8 kilos, como veíamos que no había distracción del espacio radiocarpiano, le agregamos peso. Algo interesante a destacar es que, viendo retrospectivamente las imágenes, pueden ver que en realidad sí hay distracción del espacio mediocarpiano. Y esto tiene que ver con que el único ligamento que une el radio a la segunda hilera del carpo es el ligamento radio grande. Y a diferencia de lo que sucede con la primera hilera del carpo siempre se fija con mucho más firmeza al radio gracias a los estabilizadores secundarios palmares que tiene, que son sumamente fuertes. Entonces no existe distracción en este sector. Cuando sometemos la muñeca a una mayor carga, vemos cómo se despega el espacio articular, y si ven con detalle hay una alteración en la simetría del cartílago articular. Tenemos una lesión en beso, me gusta decirle a mí, pueden ver cómo se encuentra interrumpido. Pero bueno, por supuesto, siendo yo un paciente asintomático con dolor, digo, ¿será real esta lesión articular o no? Y cuando hacemos secuencias dirigidas al cartílago articular, vemos que existe realmente un daño articular en ese sector. Por supuesto que no se traduce clínicamente. Les muestro el resto del contexto de la situación. Esta, les repito, es mi muñeca. Fíjense que tengo una artrosis radiocubital distal, incluso una especie de sinovitis radiocubital distal, y una lesión degenerativa tanto del cartílago articular como del filocartílago triangular. Y esto es porque en mi niñez, cuando jugaba al rugby, acá me pueden ver en la foto con cara de malo, enojado, haciéndome el fuerte, atrás de mi pilar, tuve una fractura de radio distal y por lo que puedo ver al día de hoy, ha hecho una especie de malunión de radio distal. Entonces, bueno, podría ser entendible entonces tener una lesión precoz del cartílago articular, a pesar que no se traduce clínicamente. Lo que les voy a mostrar ahora, les prometo que va a ser mucho más corto, para ir ya cerrando la clase. La inestabilidad compleja, recuerden, que es la combinación de una lesión disociativa de la primera fila del carpo con la segunda fila del carpo. Hay dos grandes patrones de lesión: las lesiones ligamentarias puras, que se dan en torno al hueso semilunar, que se llama lesión del arco menor, o lesiones que no solo comprometen a los ligamentos, sino que también provocan algún trazo de solución de continuidad en el radio, o sea, en la apófisis esquiloides del radio, o el escafoides, o el hueso grande, o menos probablemente el hueso piramidal. Entonces tenemos dos grandes patrones de lesión compleja: una lesión ligamentaria, llamamos lesión del arco menor porque se extiende en torno al semilunar, al ligamento escafolunar, compromete a la unión grande lunar y al ligamento pirámido lunar. Mientras que esta otra va a sumar a la lesión ligamentaria algún área de fractura. Por lo general, el ligamento escafolunar permanece íntegro y la disociación se provoca porque existe fractura de vuelta o del radio, o del escafoides, o del grande. El patrón de lesión es exactamente el mismo que vimos para el ligamento escafolunar y lunopiramidal: la caída con la mano en extensión, que es absorbida la energía esa por la eminencia tenar de la mano, y las fuerzas hacen que el patrón lesivo entre siempre por el borde radial de la muñeca. Puede entrar lesionando el ligamento escafolunar, como sucede en la lesión del arco menor,
o fracturando el radio o escafoides, como sucede en la lesión del arco mayor. Les muestro dos ejemplos, una lesión completa perilunar, un estadio 4 de Mayfield. Los estadios son de acuerdo a el ligamento que se ve comprometido. Estadio 1, lesión escafolunar; estadio 2, disociación luno-grande; estadio 3, lesión luno-piramidal; estadio 4, ruptura de los estabilizadores secundarios radiopalmares, especialmente el radio lunar largo y menos probablemente el radio lunar corto. Entonces, pueden ver acá en estos estudios de radiografía cómo queda colgando el hueso semilunar hacia la palma de la mano. Esto es solo un ejemplo para mostrarles de lo que sucede en las luxofracturas, la lesión del arco mayor. En este caso, la energía cinética fractura la apófisis estiloides, fractura el escafoides, fractura al hueso grande y genera una lesión transescafo transgrande retroperilunar. Son lesiones sumamente complejas y quirúrgicas en el 100% de los casos. Acá tenemos un ejemplo del doctor Gustavo Gómez. Como pueden ver, fractura del escafoide, fractura del grande y disociación luno-piramidal. En este caso, en el perfil, podemos ver cómo la fractura del polo proximal del hueso grande se encuentra completamente luxado hacia palmar, y es lo primero en lo que se encuentran cuando hacen la apertura quirúrgica. Todo el tratamiento está justamente destinado a estabilizar la muñeca y restituir su anatomía, reducir la fractura del escafoides, reducir la fractura del hueso grande y fijar la alineación luno-piramidal. La inestabilidad disociativa es un mundo completamente distinto. No existe una lesión ligamentaria pura, no existe una lesión anatómica pura de los huesos del carpo, es decir, no hay ligamentos rotos, no hay huesos fracturados, sino que más bien estamos hablando de laxitud ligamentaria. Hablan del clunking wrist porque justamente lo que hace son muñecas tipo sonajero, muñecas que hacen ruido. Cuando, por ejemplo, ustedes vieron cuando se suenan los dedos, bueno, esto sería un ejemplo similar. La laxitud ligamentaria, lo que provoca esto, como ven acá, es una muñeca normal, con movilidad normal, con tensión normal de ligamentos. Cuando hay laxitud de los ligamentos, de los estabilizadores secundarios, lo que vamos a ver es que esa alineación estática de los huesos del carpo se encuentra sutilmente alterada. Hay sutiles desalineaciones, hay distintas formas de clasificar este tipo de inestabilidad. Acá les muestro un ejemplo de la más frecuente, que es la inestabilidad palmar, donde la laxitud de este ligamento que ven acá, que es el radio carpiano dorsal, hace que el hueso semilunar se encuentre ligeramente flexionado en reposo y provoca esta especie de deformación en dorso de tenedor. Entonces, cuando uno le hace la movilidad bajo radioscopía, puede ver cómo inicialmente en reposo la muñeca está desalineada. Pueden ver en este caso la superposición que hay entre el escafoides con el grande y el semilunar con el grande, y al movilizar la muñeca, los huesos se acomodan de golpe. Al acomodarse los huesos de golpe en este rango de movimiento extremo hacia cubital, ese acomodar de huesos genera un chasquido entre estructuras óseas, y ese chasquido de estructuras óseas es lo que caracteriza a este tipo de inestabilidades. Acá tenemos otro ejemplo. Pueden ver en reposo esta deformidad del dorso de la mano, un dorso de tenedor, y en radioscopía como el semilunar se encuentra ligeramente flexionado hacia palmar y todos los huesos de la primera y segunda hilera del carpo impresionan superpuestos. Fíjense, cuando lo llevamos a una desviación cubital al paciente, el paciente recupera su normal alineación del carpo y esto genera, por supuesto, un ruido. Lo mismo podemos ver bajo radioscopía. Recuerden entonces, son muñecas laxas, la gran mayoría de los casos son asintomáticos, se da muy frecuentemente en mujeres jóvenes y pocas veces provocan clínica. Clínica me refiero dolorosa, ¿sí? Y por último tenemos la inestabilidad adaptativa, y lo llamo así porque no existe dentro del carpo una lesión estructural franca, no hay fractura de los huesos, los ligamentos están continuos y mantienen tensión, pero el entorno es lo que se encuentra alterado, y lo vemos frecuentemente entonces en las alteraciones de la anatomía del radio distal. Podemos ver en las fracturas distales que curan con malunión, o en la deformidad de Madelung, donde pueden ver la pendiente alterada de la superficie articular del radio, hace que obliga en cierta manera al radio a tener que adaptarse
el continente articular radiocubitario. Entonces, adopta esta forma de B corta o de corazón que pueden ver acá. Lo mismo, por supuesto, vamos a observar con los estudios de resonancia. Entonces, bueno, ahora seguramente vamos a pasar al debate. Para puntos para llevarse a casa, antes que nada pido disculpas porque seguramente en mi oratoria y en las imágenes me es difícil poder explicar y transmitir todo el espectro de patología, de anatomía y de biomecánica que hay alrededor de la muñeca. Esto es fundamental, por supuesto, leer, por supuesto, conocer de la clínica y relacionarlos con nuestros traumatólogos que todos los días nos ayudan a ver la otra cara de la moneda. Recuerden la radiografía fundamental para ver la anatomía ósea y la alineación de los huesos del carpo. Los estudios de artroresonancia se reservan para ver lesiones ligamentarias de los ligamentos primarios del carpo, es decir, del ligamento escafolunar o luno piramidal. No tenemos posibilidad de ver laxitud ligamentaria y la artroresonancia bien indicada estaría reservada para los estadios predinámicos, aquellos estadios donde existe una muñeca dolorosa, sin diagnóstico, que para constatar ese diagnóstico buscamos entonces encontrar esta lesión ligamentaria. Bueno, hasta acá no mucho más para decir. Quiero agradecer. Esta es una de las manos más importantes que